tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual, los martes en nuestro nuevo horario de las 22 horas. Esta noche vamos a analizar la economía, como es habitual, con Alfredo Blanco. Alfredo se pregunta si llegó el segundo semestre, habida cuenta de encuestas que están determinando cuál es la posición de la sociedad con respecto a lo que está ocurriendo en este momento y lo que puede pasar en el próximo año. Vamos a hablar de la situación de Salsipuedes, la impunidad de la prepotencia, lo que está ocurriendo precisamente en esta localidad de Sierras Chicas con los desmontes que produce la empresa de Euclides Bugliotti. En muchos casos, considerando de que Ambiente no le ha prestado no solamente el apoyo, sino la autorización para tomar ciertas determinaciones en forma, diría, unipersonal y sin la autorización del gobierno de la provincia, tal cual las fuentes a las que recurrimos nos comentaban. Y vamos a hablar naturalmente del debate, qué fue, quién ganó, quién perdió anoche en los Estados Unidos. A mi juicio, con los dos candidatos más o tan poco representativos de los últimos años en la política de los Estados Unidos. Tanto Donald Trump como Hillary Clinton representan poco y nada el acervo político que tienen precisamente los norteamericanos en cuanto a la personalidad no solo de su candidato, sino también en cuanto a las definiciones que hacen precisamente a la política. No solamente la interna de Estados Unidos, sino el componente internacional que marca la preeminencia del gobierno norteamericano en distintos lugares del mundo. Vamos a los auspicios cuando regresemos el análisis de Alfredo Blanco. OSDOC, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Pauni Sanelo. Estudio Jurídico Nagy. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur ICSA. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. Doctora Elvia Guzmán. Reina Hada Peluquería. Al comienzo precisamente de encuestas que están marcando, digamos, la orientación de la gente con respecto a lo que está sucediendo en este momento en materia de política económica y en cuanto a las proyecciones que puede tener, habida cuenta no solamente de los números que tira el presupuesto del año 2017, sino concretamente algunas definiciones del presidente del Banco Central de la República Argentina, Sturzenegger, que ha dicho en forma concreta de que o mejor dicho, a través de sus definiciones, pone al Banco Central de una manera absolutamente autónoma con respecto a las definiciones económicas que pueda tomar el Gobierno Nacional. Digo esto porque Sturzenegger ha dicho, les voy a dar la plata que está y ni un peso más. Y esto evidentemente marca de alguna manera una posición concretamente antagónica a lo que muchas veces suele suceder entre la relación del Ministerio de Finanzas y el Banco Central de la República Argentina. Alfredo Blanco lo analiza de esta manera. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. ¡Pau! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que estés! ¡Qué raro! Uy, la verdad me tendría que ir al banco. Ok. Me tendría que ir al banco si no fuese por home banking. Traje facturas.
Adherite a Home Banking de Bancor. Es como ir al banco sin moverte de tu casa. Las cloacas de Barrio Altamira y Maldonado son parte de la recuperación histórica de la ciudad. Benefician a 8.000 vecinos. Hoy volvió la inversión y eso se ve en las obras. Municipalidad de Córdoba. Aberturas Urbantec. Bien, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, decías recién que hay muchas encuestas que tratan de, digamos, de capturar cuál es la sensación que tiene la gente sobre la situación económica, ¿no? Yo he traído de una de esas encuestas, que es una encuesta de D'Alessio Irol, que hace junto con Berenstein, una ex poliarquía, digamos. Sí. Ellos han hecho varias preguntas, es una muestra de más o menos 400 casos, pero que es interesante contrastar al menos dos de los datos que dan, ¿no? Yo le voy a pedir al director que ponga la primera placa, que está hecha a partir de los datos de ese estudio. Cuando le preguntan cómo está la persona en relación a hace un año atrás, ¿cómo siente usted su situación económica? ¿Cómo cree que está la economía en relación a un año atrás? 2 de cada 3 sienten estar peor, que la situación está peor. O sea, 66% peor, 33% solamente mejor. Sin embargo, cuando a la misma persona le preguntan ¿cómo cree usted que va a estar el año que viene?, la encuesta da estos resultados que vamos a ver ahora. Da el 54% piensa que va a estar mejor, Es decir, en la anterior la mayoría siente que está peor que el año pasado y en este caso la mayoría piensa que va a estar mejor en el 2017. ¿No? Ahora, si uno dice, bueno, ¿y realmente cómo está el nivel de actividad? Nosotros hemos hablado que durante el primer semestre hubo una contracción muy fuerte. El primer semestre fue tanto mirando la actividad económica en general como mirando el sector industrial. Hemos mostrado datos de esta realidad, digamos, de contracción de la economía. Y ahora ya tenemos algunos datos que llegan hasta agosto. Una consultora, que es Orlando Ferreres y Asociados, hace mucho tiempo que lleva, hace un relevamiento sobre el nivel general de la actividad, hace bastante tiempo. Y hemos conocido ahora el último dato, que es el que vamos a ver ahora en la siguiente placa, que es el índice general de actividad de Ferreres. Como vemos ahí, bueno, eso está desde el 2010. Acá se ve claramente, si te fijas en esta parte del gráfico, esa flecha señala la caída que desde junio, julio del año pasado tiene el nivel de actividad. Por eso, digamos, esto viene a confirmar algo que nosotros habíamos dicho varias veces, que cuando hablamos de que hemos tenido 2 trimestres de mucha de contracción en la economía, hemos dicho que algunas personas que eran simpatizantes del gobierno anterior se alarman de ese semestre, pero se olvidan que la caída había comenzado el año pasado. De hecho, los 2 últimos trimestres de la gestión de Kicillof fueron con caída del nivel de actividad. Acá se puede ver en agosto, que es el último dato, que digamos, es como que la curva sube un poquito, ¿no? Si nos concentramos así en este año y vemos cuál ha sido las variaciones, es lo que está en la próxima placa. Eso es la variación mensual que ha tenido desde el año pasado, desde julio del año pasado hasta ahora. Como ves, en el año pasado, 2015, ya el nivel general de actividad había caído, excepción de 2 meses que fueron a octubre y diciembre que no estaba estancado. Esa caída se profundizó, lo que hemos venido hablando, febrero, marzo, abril, y este es el dato de agosto, que ha hecho que en el análisis que hacen en esta consultora sostengan de que hay, que hay alguna expectativa de que se comience a visualizar alguna recuperación en algún sector de actividad, ¿no? Ya hay alguna información sobre eso. Se ha conocido un informe que ha difundido la CGE sobre
preparado por el INTA sobre maquinaria agrícola, en la cual se ve de que hay una recuperación importante en la inversión en maquinaria agrícola. O sea que, tal como era de esperar, hay algunos sectores, muchos de los que están más vinculados a la actividad agropecuaria y algunos vinculados a la construcción, que da la impresión que comienza a haber, digamos, algún indicio de que puede haber una recuperación. Inclusive hablas con algunos comerciantes, te dice que sí. Algunos comerciantes que dicen que ha habido algún movimiento. Claro, lo que está siempre como preocupación es qué va a pasar con la inflación. Claro. Y sobre eso el Banco Central presentó, antes de ayer, presentó lo que se conoce su programa de metas de inflación, ¿no? Presentó un programa en el cual lo que hace el Banco Central es decir, bueno, nosotros estimamos que vamos a tener este recorrido con un conjunto de variables y este va a ser el comportamiento de la inflación. Por supuesto, eso es consistente con la inflación que está como hipótesis en el presupuesto que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda, envió al Congreso. ¿Cuál es la meta de inflación que se ha fijado el Central? Es la que vamos a ver ahora en esta placa. Ahí tenemos, de enero a junio del 17, ha fijado que la meta que tiene el Central es que la inflación esté entre 12 y 17%. Para el año 2018, es decir, de diciembre de 2017 a diciembre del 2018, se ha fijado una meta entre el 8 y el 12%, y entre diciembre del 18 y diciembre del 19, entre el 3,5 y 6,5%, siendo el objetivo que ha fijado el Ministerio de Economía 5%, ¿no? Acá hay una cosa que es interesante, ahí hay dos numeritos de otro color, ¿no? Uno celeste y uno un poquito verde. ¿Qué es lo que es eso? Nosotros hemos mostrado en el programa pasado una información que viene de lo que se conoce como el relevamiento de las expectativas del mercado. Sí. ¿Qué es lo que era? Volvamos a decirlo por si alguien no lo recuerda. Es qué piensan un conjunto de analistas, entre los cuales hay, digamos, funcionarios de la banca, digamos, economistas de universidades, institutos de investigación. El Central volvió a hacer algo que había suspendido durante el periodo del gobierno anterior, que es preguntarle cómo esperan que evolucionen determinadas variables. Entre esas variables está, obviamente, el índice de precios al consumidor. Y entonces, miran cuál es la mediana. Esto lo hablamos ya en un programa anterior, la diferencia con la media. Bueno, lo que está con color celeste ahí, 19,8, es lo que estiman los que informan sobre las expectativas de mercado, estiman que va a ser diciembre del 17. Es decir, 19,8 no está tan lejos del límite superior que se ha fijado como meta el Central. Y si uno toma lo que es la inflación núcleo, es decir, la que no tiene componentes estacionales, que es el color verde, 17, es 17,9. ¿Qué dijo el presidente del Banco Central? Dijo, nosotros esa es nuestra meta medida por el índice de precio del consumidor de la ciudad y del conurbano, ¿no? Pero siempre vamos a estar teniendo como objetivo el índice de mayor alcance territorial que haya. O sea que si el año que viene el INDEC publica un índice nacional, ese va a ser el que va a ser utilizado como meta. Ha tomado algunas otras decisiones el Banco Central que son importantes. Hasta ahora, cómo ha intervenido el Banco Central fue básicamente con la licitación del EVAC, que hacía todos los martes. Esto que nosotros hemos mostrado muchas veces cómo era la tasa, la tendencia que venía bajando de la tasa. Hemos dicho también que nos parecía que era un poco alta y que quizás no hacía falta que fuera tan alta, pero ahora tomó una decisión importante. Ha anunciado que va a haber un cambio. El cambio es que el Central, en lugar de estar utilizando como variable monetaria la tasa de interés de la LEVAC a 35 días, va a empezar a usar, en lugar de esa tasa, en lugar de operar sobre esa tasa, una tasa que es de los pases, las operaciones de pase del Central a 7 días. No lo vamos a hacer demasiado complicado. Digamos que va a cambiar el instrumento con el cual va a estar trabajando y lo va a traer por uno, digamos, de más corto plazo. No es que las LEVAC van a seguir, por supuesto, claro. se van a seguir licitando y se van a seguir transando en el mercado secundario. Va a haber solamente un cambio de que va a empezar a haber una licitación por mes
nada más. Es decir, va a pasar de ahora que tenía 4 licitaciones, que en cada una de ellas había varias opciones a 35 días y a plazos más largos, ¿no? Va a pasar a ser una licitación mensual. Pero la lógica sigue siendo la misma, digamos. Y acá quiero decir una cosa respecto de la independencia del Banco Central, que vos mencionabas que Sturzenegger ha planteado muchas veces que es un Banco Central independiente. Yo creo que eso lo plantea más que por diferencias con el Ministerio de Economía, es decir, con Prat-Gay, digamos. Me parece que lo plantea para reforzar la idea de que el Banco Central es autónomo, a diferencia de que en el gobierno anterior el Banco Central operaba como una repartición, digamos, del Ministerio de Economía, digamos, del Poder Ejecutivo. A mí me parece que tiene más que ver con eso, la insistencia en la independencia, porque de hecho, en la conferencia que dio para anunciar las metas de inflación, hay una parte de ello que está disponible la presentación en la página del Central, en la cual muestra cuál es el grado de consistencia que tienen sus hipótesis en materia monetaria para fijar las metas de inflación con las decisiones fiscales que están reflejadas en el presupuesto del 17, del año que viene. Me parece que eso es más un esfuerzo, porque además las metas de inflación tienen sentido si los agentes económicos tienen credibilidad en el Banco Central. Y a mí me parece que ese es el esfuerzo que está haciendo, ¿no? Bueno, veremos si efectivamente se consolida. La idea que tiene el gobierno es que la tasa de inflación va a seguir, digamos, reduciéndose, y si se consolida lo que por ahora son indicios muy pequeños de recuperación del nivel de actividad. Muy bien, Alfredo, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Cuando regresemos, ¿cuáles son las expectativas luego del primer debate en Estados Unidos entre Donald Trump y Hillary Clinton? Con Claudio Fantini va a estar con nosotros precisamente analizando el tema. Ya volvemos. OSDOP, la obra social del docente privado y su familia, informa a sus afiliados que las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen a su disposición el servicio telefónico 0810-122 OSDOP para solicitar información, realizar sugerencias, efectuar consultas y presentar reclamos. Pueblo Santo Resto Bar, Avenida 24 de septiembre 946, primer piso. Casa de España, Barrio General Paz. Fonobús te lleva a la fiesta de la primavera en Villa Carlos Paz el miércoles 21 de septiembre. Para el evento, Fonobús dispondrá de la totalidad de su flota de más de 250 unidades, las que partirán desde la nueva terminal de ómnibus, plataformas 60, 61 y 62, y el Mercado Sud durante todo el día. Fonobús te lleva directo a la fiesta en el Parque Municipal Costanera del Lago Villa Carlos Paz. Hola Juani, pasé a visitarte pero no estabas, así que me voy y las facturas también. Nos vemos, un beso. Pau, justo estaba volviendo del banco. Ya estoy en casa. Te espero. Hola, Pau. Oí tu mensaje. Yo me he ido a pagar unos impuestos, pero ya estoy acá en casa. Te espero. Hola, Pau. Yo ya estoy de vuelta. Si querés volver a pasar... Adherite a Home Banking de Bancor. Es como ir al banco sin moverte de tu casa. Hola, Pau. Pauni. Blanqueo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Bien, anoche se produjo el primer debate entre los candidatos presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump y Hillary Clinton. Las expectativas eran muchas, fundamentalmente por la posición total y absolutamente intransigente y un poco desmedida
de Donald Trump y una especie de parsimonia por parte de Hillary Clinton, más como una actitud docente que como dirigente política. Personalmente yo le decía a Claudio Fantini, que es el que va a hacer el análisis del tema, que nunca había visto tan poca calidad intelectual desde la política en dos candidatos a presidente de los Estados Unidos. Humildemente esa es mi opinión. Claudio tendrá la suya y es el que va a analizar qué fue lo que surgió, qué es lo que quedó y qué puede venir en el segundo y en el tercer debate, y cuáles son las expectativas que puede tener Estados Unidos con uno u otro candidato. Claudio, gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme, Ricardo. Yo tengo una mirada similar. A mí me llamó la atención como chatura, ¿no? Fue como chato, por momentos aburría, y no se producían más sorpresas más allá de que Donald Trump en sus shows unipersonales recurre a actitudes grotescas, a una agresividad burlona, la descalificación usada de las peores maneras. Acá se contuvo, acá apareció un hombre un poco alejado de esa caricatura de sí mismo que es siempre en los shows unipersonales, porque sus actos políticos cuando está solo son esos, son como shows, ¿no? Donde siempre pasa la frontera del grotesco y donde hay una agresividad burlona prácticamente contra todo lo demás, en particular contra las minorías étnicas, contra los inmigrantes, contra los mexicanos, que los tiene de hueso, digamos, para morder a los mexicanos, y en segundo lugar los chinos. Esta vez no, apareció un hombre que intentó ser más serio, que intentó ser más moderado. Así todo, creo yo, que quedó a la vista un contraste entre posiciones claramente demagógicas de alguien que expresa el sentimiento contrario a la globalización. Eso es Donald Trump, ¿no? Los muros en Donald Trump pasan a ser una metáfora, ¿no?, del país que se cierra, ¿no?, y que no deja entrar ni los productos ni las personas de afuera. Se encargó muchas veces de puntualizar con respecto a eso, particularmente con los chinos y con los japoneses. Claro, y hay un punto en el cual, digamos, sus razonamientos son elementales, pero numéricamente, en términos de cifras, parecen contundentes, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, bueno, ¿cuánto le sale a Estados Unidos ser el policía del mundo? ¿Por qué queremos ser el policía del mundo? ¿Por qué Japón no nos paga por la protección que le damos y nos inunda el mercado nuestro con sus automóviles, ¿no? ¿Por qué Arabia Saudita no nos paga por la protección que le brindamos y le tenemos que comprar su petróleo? O sea, son razonamientos que para un nivel muy elemental de un amplio sector de la ciudadanía norteamericana entra, le parece más lógico, ¿no es cierto? Pero contrastó porque no deja de ser demagógico. Es la posición del proteccionismo. Le ganó Hillary Clinton, ella mostró más conocimiento y más experiencia, pero no deslumbró. No, para nada. Sencillamente fue más que quien tenía al lado, que en términos intelectuales, de conocimiento y de experiencia, es prácticamente nada. Claro. O sea, le bastaba a ella con no decir cosas ridículas, con no incurrir en la demagogia absoluta, para superarlo. Y lo superó, pero sin deslumbrar. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que esta Hillary Clinton no es la misma que debatió contra Bernie Sanders. Claro. Fue una hermosa debate con Bernie Sanders. O sea, no era esta Hillary chata que vimos anoche. Es más, políticamente, Bernie Sanders es mucho más que Hillary Clinton. Probablemente así lo sea. Bernie Sanders, digamos, es la expresión en los demócratas de esa rebelión anti-establishment que se está dando en todas las sociedades desarrolladas del mundo. En Gran Bretaña se manifestó con el triunfo del Brexit, ¿no? En Alemania, en Austria, con el auge de las ultraderechas. En el caso de Estados Unidos, en la derecha la expresión anti-establishment es Donald Trump y la expresión anti-globalización es Donald Trump,
y en el Partido Demócrata lo era Bernie Sanders. La diferencia entre Trump y Sanders es una diferencia de seriedad. Claro. O sea, Sanders es un hombre serio, uno puede estar de acuerdo o no, pero es un hombre absolutamente serio, un hombre decente, un hombre que tiene una carrera política impecable y que tiene un nivel intelectual muy considerable, ¿no? En todo caso, la pregunta era ¿por qué no fue en el partido de Jill Stein? Hay dos candidatos más, ¿no? Una que a mí me parece muy interesante es Jill Stein, de un partido ecologista que viene a ser el que está a la izquierda del Partido Demócrata, ¿no? Y ella tiene posiciones no demasiado diferentes, aunque más radicales en los temas ambientalistas, que Bernie Sanders. Pero quiero decir, Hillary Clinton no siempre ha sido chata en los debates. Ha tenido una gran campaña de primarias contra Bernie Sanders. Bernie Sanders ha sido un hueso muy duro de roer y ha tenido debates muy interesantes. Y la hemos visto debatir anteriormente cuando su contrincante en las primarias era Barack Obama, ¿no? Que realmente es un hombre de una inteligencia, de una preparación, una inteligencia sobre todo impresionante, ¿no? Yo creo que Barack Obama va a quedar como uno de los grandes presidentes que ha tenido Estados Unidos. Uno de los grandes estadistas del mundo, sí, con toda seguridad. Sí, sin duda. Con toda seguridad. Y bueno, y Hillary estuvo a la altura en esos momentos, fue una contrincante importante de semejantes adversarios. Era un problema. Se le atribuye la salud. Sí, se le ha salido con el desmayo que tuvo los otros días, el día del aniversario del 11S, tuvo un desmayo casi por subir al auto que la trasladaba. Eso generó, digamos, un Big Bang, un efecto Big Bang de comentarios. No sé qué tan grave será, Personalmente no pienso que sea, o sea, desconfío más de las usinas que están haciendo correr bolas en contra de tal o cual candidato, ¿no es cierto? Hubo un momento determinante, me parece a mi juicio, determinante cuando lo ataca con el tema de las mujeres. Es decir, cuando Hillary le habla de que las ha tratado de cerdas, de prostitutas. Es más, hay una Miss Universo, Miss sí, o una Miss Venezuela, que es Miss Alejandra Machado, creo que se llama, que aparece en este momento como digamos, como la cabeza de turco de Donald Trump. A raíz de que la desprestigió, la humilló desvergonzadamente adelante de todo el mundo. Y me parece que eso lo aprovechó para el electorado femenino, que quizás sea también muy importante dentro de este caso. Creo que Donald Trump es su peor enemigo en un escenario de debate electoral, porque haberse burlado de personas con discapacidades, haberse burlado de personas con otro origen étnico, haberse burlado malamente de mujeres, o sea, mostrarse misógino, racista, xenófobo, es algo que él ha hecho de sí mismo, no es que lo han acusado, él mismo se ha hecho esa su propia idiosincrasia. Claro, y lo ha sobreactuado incluso. Es un fenómeno muy extraño el Donald Trump. Donald Trump ganó por abandono las primarias en el Partido Republicano. Está bien que el Partido Republicano está encallado en una radicalización que lo está matando, ¿no? Empezó con el triunfo en la interna de Bush hijo, ¿no? La constitución de ese gobierno manejado por una patota imperial, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, ¿no? Y luego la irrupción del Tea Party, la fuerte gravitación del Tea Party, que es una banda de extremistas. Extremistas. Ultras. En esta campaña electoral, Donald Trump no era el peor de todos, desde mi punto de vista. Eran incluso peores Ted Cruz o Marco Rubio. Lo que pasa es que eran más presentables. Donald Trump es el más impresentable, pero no necesariamente el peor. Ted Cruz y Marco Rubio son dos extremistas del fundamentalismo cristiano.
dos tipos de una visión absolutamente basada en el oscurantismo, en la intolerancia. Eso quedó del Partido Republicano. Los grandes candidatos que tendría, los grandes dirigentes que tendría, como es el caso del senador por Arizona, John McCain, que eran absolutamente eclipsados, el propio Mitt Romney, ninguna de las figuras presentables y a la vez moderadas, interesantes intelectualmente, ninguno ha tenido ningún peso. Ha sido una campaña de ver quién era el más extremista de todos y les terminó ganando el más impresentable. Esto es una tragedia del Partido Conservador y sin embargo todavía nadie se anima a decir, yo por lo menos no me animo a decir que la campaña, que la elección la tienen ganada los demócratas, no me animo a decirlo, porque veo una rebelión anti-establishment en las bases que se ha manifestado ya con triunfos como de la extrema derecha en Austria o como está creciendo en Alemania y con el triunfo del Brexit, después del triunfo del Brexit, que es como un salto al vacío en una nación que no se caracteriza precisamente por la locura, por hacer jugadas alocadas, sino por ser lo más módico, lo más equilibrado que hay. Sin embargo, acá votaron por saltar al vacío. Después de eso, nadie puede descartar que triunfe Donald Trump. Por eso digo, es una señal emergente de un fenómeno que no deja de ser fascinante, a la vez no deja de ser oscuro, ¿no? Por último, Claudio, ¿qué puede llegar a suceder de ganar Trump o ganar Hillary? Hillary me imagino que seguirá con la línea Obama, sí, con algunas modificaciones propias de su personalismo. Pero ¿qué pasaría si ganara Trump? Yo creo que Hillary mantendría las líneas generales con alguna mayor agresividad en unos temas. Me parece que se jugaría más en términos militares en la confrontación contra ISIS, aunque no veo que termine de entender que para la cuestión siria es primordial un acuerdo con Rusia y también con el régimen de Bashar al-Assad por una cuestión muy simple. En esa guerra no hay buenos y malos, hay malos y peores. Y Bashar al-Assad y su régimen no son los peores, son muy malos, pero no son los peores, ¿no? En cuanto a si ganara Trump, como el rasgo de Trump es lo impredecible, me cuesta decir qué pasaría si gana Donald Trump, porque es impredecible. En principio creo que no podría gobernar en torno a sus premisas. Me parece que la realidad institucional de los Estados Unidos es lo suficientemente sólida como para frenar muchas de sus iniciativas que son cercanas al delirio, ¿no? Es cierto, como dice él, cuando dice yo se los voy a hacer un muro y se lo voy a hacer pagar a los mexicanos. Es cierto que hay un elemento para presionar a México y el elemento es que la balanza comercial entre los dos países es superavitaria para México y deficitaria para los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene un elemento. Por eso cuando comienza el debate se voy a traer todas las empresas de México, las voy a traer todas de vuelta. Como él propone el proteccionismo, tiene elemento de presión, sobre todo con los socios del NAFTA y con los principales socios comerciales, pero indudablemente en los términos que él plantea moverse va a ser imposible hacerlo. Esperemos el segundo debate y te volvemos a convocar. Dale, va a ser un gusto, Ricardo. Gracias, Claudio, muy amable. Gracias a vos. Cuando regresemos, Diego Gurvich con nosotros. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Pueblo Santo, tu lugar, almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Cooperativa Horizonte,
34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Las cloacas de Barrio Altamira y Maldonado son parte de la recuperación histórica de la ciudad. Benefician a 8.000 vecinos. Hoy volvió la inversión y eso se ve en las obras. Municipalidad de Córdoba. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bien, en Sal Si Puedes ocurre algo particularmente grave. Es decir, allí se instaló con un proyecto multifuncional y absolutamente importante desde el punto de vista de la inversión, Euclides Bugliotti, su firma. Ahí instaló un supermercado muy importante, muy grande, hizo un gran hotel. Promueve la creación de un Orfeo de gran magnitud para 60.000 personas. Esto en base a, se supone, a una ordenanza. Diego Gurbich es biólogo, es investigador del CONICET, vive en Sal Si Puede, está junto con la gente que de alguna manera están analizando todas estas movidas y desmontes que se han producido en los últimos tiempos y que evidentemente ponen en riesgo no solamente el medio ambiente, el ecosistema, sino también la impunidad de la prepotencia con que se mueve precisamente la empresa que dirige Euclides Bugliotti. Está con nosotros Diego Gurbich, vuelvo a repetir, biólogo e investigador del CONICET para charlar sobre el tema. Diego, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es el tema? A ver. Bueno, el tema es bastante complejo y largo, digamos. Bueno, el tema de Bugliotti tiene bastante tiempo, surge hace unos 6 años cuando empieza, digamos, con su proyecto. En ese momento el eje de la polémica estaba por el tema agua, digamos, porque era realmente un monstruo que se instalaba en la zona con un consumo teórico de agua enorme en una época donde estábamos en plena crisis hídrica y no estaba en claro para nada de dónde iba a sacar el agua. Sigue estando eso poco claro, pero sí, fue aprobado tanto por la municipalidad como por el gobierno provincial. Luego de eso construyó lo que es el hotel, el Orfeo Suite y el Super Mami, que tampoco no es el proyecto original que él presentó, por lo menos la Secretaría de Ambiente, fue modificando su proyecto. Y a fines del año pasado, a principios de este año, surge la noticia de lo que es un Orfeo Park al aire libre. Se firmó un convenio y lo primero que aparecieron fueron 2 fiestas electrónicas en un predio, digamos, que está como por detrás, digamos, de lo que es el Super Mami, para los que no conocen. Y se hicieron 2 fiestas electrónicas durante el verano. El principal inconveniente que tuvo en su momento fue que
digamos, este lugar está rodeado de barrios y fueron fiestas electrónicas que duraron decenas de horas y hubo gente que directamente no durmió durante todo el día, simplemente porque era como estar dentro, digamos, dentro de la fiesta. Hay gente, digamos, que lo que te manifiestan era que era como estar dentro de la fiesta electrónica, cómo se sentía el ruido. Ese era un aspecto importante que aparentemente tampoco se analizó, digamos, no hubo un análisis serio. No estuvo contemplado, pero a su vez desde la municipalidad no hay ninguna ordenanza que regule, por ejemplo, lo que son los espectáculos al aire libre. Hay, digamos, un vacío legal completo al respecto. Y bueno, eso fue en enero. Lo que pasó en la última semana es que el desmonte original empezó a tener magnitudes mucho más grandes. El mismo Bugliotti ya hace referencia de un lugar para 50, 60 mil personas, con decenas de hectáreas solamente para estacionamiento, y ahí ya estamos hablando no solamente del efecto sobre el efecto sobre el ruido, digamos, lo que genera, sino decenas de hectáreas que cuando caiga una próxima lluvia importante va a generar una escorrentía realmente importante y, digamos, para ubicarse, digamos, en este lugar, el predio está como cuenca arriba de algunos barrios de Salsipuedes. Claro. Todo el agua que se genera ahí, en algún momento, uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con una lluvia de 100, 150 milímetros? Que son lluvias extraordinarias, pero comunes en los veranos y mucho más comunes en relación al cambio climático. Digamos, estamos viendo lo que está pasando con el clima. Y uno dice, bueno, llueve 150 milímetros, llueve 250 milímetros, como fue la famosa lluvia del 15F del año pasado. ¿Qué va a pasar con todo eso? Sobre todo con la gente que está viviendo cuenca abajo. Y no hay ningún estudio al respecto, no hay ningún informe de estudio de impacto ambiental, no hay ningún análisis serio al respecto, tanto de esta parte. O sea, primero estamos hablando de desmonte de bosque nativo, con lo que implica desmontar bosque nativo en la provincia de Córdoba. Tenemos realmente un porcentaje de bosque nativo muy bajo de lo que originalmente había. Por un lado, la destrucción del monte nativo, el efecto sobre la gente, digamos, que vive en los barrios aledaños, y el efecto tremendo que podría llegar a tener esto sobre una eventual escorrentía. Respecto a la ley de medio ambiental no respeta absolutamente nada. Bugliotti con respecto a esto no, creo. La zona, esa zona, ¿zona roja? Mira, el tema de zona roja de la ley de bosques, en realidad aparentemente hay un vacío importante, porque una cosa, por ejemplo, hay un mapa pintado, pero cuando uno va y quiere ver el detalle del mapa, tampoco es fácil por una cuestión de resolución. Porque simplemente, paralelamente a esto, digamos, teóricamente el gobierno de la provincia de Córdoba está trabajando sobre un nuevo mapa de la ley de bosques. O sea que tampoco, digamos, de ese punto de vista también estamos ahí. De cualquier manera, teóricamente, cuando en el proyecto original de Bugliotti, él iba a intervenir unas pocas hectáreas que eran las partes, digamos, como más cercanas a la ruta, y el resto del predio se iba a mantener como reserva natural. Incluso una de las primeras noticias que salen al respecto, esto estoy hablando por el año 2010, era Bugliotti invierte, creo que era algo así como $10 millones en una reserva natural. Y tenía firmado un convenio con la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. Esto también era, digamos, viendo ahora lo que hizo, era un poco para aquietar el agua de lo que se había dicho en su momento. Y aparentemente, bueno, tampoco fue como avanzando, digamos, al respecto. Pero avanzando sin autorizaciones. Uno debe suponer que eso. Mira, nosotros lo que tenemos entendido, la información que hemos pedido tanto a la municipalidad y creemos con la provincia, primero avanza con la obra y después a medida que va habiendo voces en contra, voces disidentes, va pidiendo el estudio, la factibilidad, toda la parte legal. Yo lo que tengo entendido y que pude averiguar es que él quería hacer un parque solar ahí. Ese parque solar estaba autorizado para un sector muy limitado. Pero resulta ser que desmontó todo. Sí, hay dos cuestiones, digamos. El parque aparentemente quiere ser un parque zonal, de un día para el otro Bugliotti es un empresario ambientalista. Sí. El parque solar, digamos, el proyecto en sí más importante es el Orfeo Park. Es básicamente un escenario con lugar para 50, 60 mil personas.
Paralelamente ha desmontado una parte que tampoco se sabe bien qué es para un parque solar. A ver, acá hay dos análisis diferentes, digamos. Hay un análisis, está bien utilizar energías renovables, perfecto, pero está bien desmontar bosque nativo para eso, de ninguna manera. Hay un análisis lógico, simplemente jerárquico, digamos. Si vos vas a hacer un análisis, un parque solar, hacerlo en un lugar donde ya esté desmontado, donde ya, digamos, utiliza el techo del Supermami, que utiliza el estacionamiento del Supermami, pero desmontar para hacer un parque solar es simplemente, digamos, ambientalmente, técnicamente, es un sinsentido. Entonces, a ver, personalmente, ¿cuál es más allá del beneficio económico que puede tener un parque solar? También cabe, digamos, un análisis de tratar de vender el proyecto como sustentable, digamos, ahora se utiliza mucho la palabra sustentable, pero, digamos, en un marco además completamente... hay un hecho inclusive importante desde el punto de vista del rol que tiene no solamente la municipalidad, sino las ciudades, en su conjunto. Salsipuedes no puede contener 60.000 personas. No hay forma. No hay forma que 60.000 personas vayan a Salsipuedes y Salsipuedes tenga la infraestructura para poder cobijar a 60.000 personas 1, 2, 3 días. Sí, eso es un aspecto importante, digamos. Nosotros también le hemos digamos... Con las variantes que traen esas fiestas. Claro, nosotros le hemos preguntado a la municipalidad, a ver, ¿cómo, digamos, más allá de meter 50.000 personas, digamos, cuál es la idea o cuáles son los efectos indirectos que va a tener Salsipuedes con fiesta de 50.000 personas? Claro. Lo primero que va a pasar es un colapso completo de la ruta. Total. Eso es lo primero, digamos, el tema del punto del movimiento de la gente. En realidad esto ya pasó con las dos fiestas electrónicas que eran de alrededor de 10.000 personas. Era imposible irse, por ejemplo, de Salsipuedes hasta el pueblito. Eso es lo primero. Y después están los otros efectos indirectos, digamos, movimientos 60.000 personas van a implicar mucho mayor desmonte, mucho mayor urbanización, claro, porque la gente va a empezar a especular en hacer cabañas, en hacer departamentos, claro, para ubicar. O sea, hay toda una serie de consecuencias indirectas que también lo hemos charlado con la gente de la municipalidad, digamos, a ver, analicen el efecto global, el efecto global de este emprendimiento. Y ahí hay muchas cosas que ninguna se han analizado. Dos cosas. ¿Qué ha dicho la municipalidad con respecto al planteo de ustedes y cuáles los próximos pasos de los autoconvocados? A ver, con respecto a la municipalidad, han tenido, por un lado, aparentemente también ellos mismos han denunciado los desmontes, digamos, han tenido palabras, digamos, hemos tenido cierta concordancia al respecto, lo cual es positivo de la parte de la municipalidad, pero al mismo tiempo le han ido aprobando algunas cosas, claro, que, digamos, son por lo menos contradicción al respecto. Digamos, tampoco se han manifestado con nosotros con una postura clara, digamos, en el sentido de estamos a favor de este mega emprendimiento, estamos en contra del mega emprendimiento, estamos a favor de que Salsipuedes se transforme en una ciudad para espectáculos, o queremos que Salsipuedes siga manteniendo un perfil de pueblo serrano, digamos, con un perfil más verde, claro, más turístico. Sé que están embarcados, esto lo he podido corroborar, en buscar un aspecto legal para ponerle límites a aquella ordenanza que se firmó que autorizó a Bugliotti hacer lo que está haciendo en este momento. Ahora, habrá que ver cuáles son los límites legales y cuáles son lo que favorece o lo que de alguna manera desfavorece precisamente a Bugliotti, ¿no? Sí. Sí, y en esto hay una pata. Una pata es la parte municipal. Claro. Hay que tener en cuenta que las municipalidades, cuando vienen estos monstruos, digamos, económicos, tienen muy poco poder, digamos, de decisión sobre lo que pues se ya vienen de arriba, ya vienen desde arriba. Eso es una realidad que tampoco hay que desconocer, pero también hay la pata provincial, que es la que debería estar regulando sobre todo la parte ambiental, digamos, o sea, el marco ambiental más general debería ser regulado por la provincia y no hemos tenido, digamos, ninguna definición, ni sabemos claramente cuál es la posición de la provincia al respecto. Más en una provincia proempresaria como esta. Exactamente. Diego, muchas gracias. No, gracias. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida,
24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Bien, hemos hablado de economía, hablamos de lo que ocurrió en Estados Unidos y hablamos de cuestiones ambientales. Yo quiero hablar de otra cosa que me parece que es importante y que el gobierno de la provincia de Córdoba de alguna manera tiene deudas. Digo esto porque el gobierno acordó finalmente con el Ejecutivo Nacional la deuda con la Caja de Jubilaciones. Córdoba va a recibir 4.200 millones de pesos más 1.040 del juicio iniciado en su momento. El acuerdo descuenta deudas de la provincia con la Nación, así que va a recibir concretamente, en resumen, entre 1.700 a 1.500 millones de pesos. La ley 10.078 de 2012 de diferimiento de aumentos a los jubilados financió y redujo su déficit, porque así fue la cosa. Medida autoritaria, inconstitucional de José Manuel de la Sota, aprobada a libro cerrado y absolutamente en soledad por parte del oficialismo. O sea, con esta ley el Estado dejó de girar fondos. ¿Quiénes los pusieron? Fondos. ¿Quiénes los pusieron? Los pasivos. Este ardite económico, de alguna manera, significó que los jubilados se dieran una cifra aproximadamente de más de 3.000 millones de pesos hasta el cierre de 2014. En el 2015, el nuevo gobierno recortó las jubilaciones con la ley 10333, es decir, previa derogación de la 10.078. O sea, concretamente se reemplazaba una injusticia con otra injusticia. En el 2014, retrocediendo un poquito, el titular de la Caja, hoy ministro de Finanzas, admitió el rol del diferimiento, la importancia del diferimiento. Dijo que de no haber contado con eso, el ahorro de la 10.078 se había transformado en un mayor déficit del organismo, ergo también puesto por el Estado, es decir, déficit subvencionado por el Estado. Era una obviedad. Sin ese esfuerzo, vuelvo a reiterar, el costo era o pasaba a ser para el Estado. Yo quiero reiterar esto, los jubilados contribuían con esa ley 10.078 a morigerar el déficit de la Caja. Era útil esa ley para cubrir el problema, un problema que el mismo José Manuel de la Sota se encargó de agravar en su gobierno desde el comienzo. El argumento agregaba que asistir a la Caja restaba partidas para fines sociales de salud y educación. La frialdad con que el gobierno deslizaba esta falacia es absolutamente inexistente. ¿Y por qué digo esto? Porque en principio, si se parte de ese principio de austeridad que el gobierno quería decir y una administración prolija y transparente del gasto público, no tendría que haber sucedido. Desde el gobierno se ha asegurado, reitero, que desde el 2012 al 2015 el ahorro fue cercano a los 3.000 millones de pesos, como decíamos. Ahora bien, en ese mismo lapso, y aquí está la cuestión, en ese mismo lapso se gastaron 1.623 millones de pesos en publicidad y la readecuación de la obra pública fue de 1.583 millones de pesos.
3.000 millones pusieron los jubilados, 1.623 se gastaron en publicidad, 1.583 en obra pública, en readecuación, y además el hotel Ancenusa costó 400 millones de pesos del dispendio general, sin evaluar otras cosas, sobreprecios en rubros generales, ejemplo, prótesis, medicamentos, escuelas contenedores, entre otros. El combo de corrupción, si uno lo suma, asciende a montos sorprendentes. En concreto, aquella medida transitoria, Ley 10.078, le sirvió únicamente a la Caja, exclusivamente a la Caja. Pero además, para que el gasto público tuviera el albedrío del despojo. Uno debiera preguntarse si eso contribuyó al financiar campañas políticas, quizás. ¿Quién atendió los reclamos de aquella decisión de una mayoría legislativa automática? Nadie. Hoy los medios reproducen el acuerdo como una cosa fantástica para el gobierno provincial, no el origen del pillaje político. Los jubilados cordobeses solventaron un déficit que no provocaron. La responsabilidad fue política, fue de José Manuel de la Sota. La Caja contó también en un determinado momento con un fondo reparador producto de aporte extra de los activos. Eran 500 millones de pesos que también desaparecieron. Nunca se supo su destino final. El próximo año la Caja va a recibir 4.200 millones de pesos, o el gobierno provincial. Estas razones apuntadas requieren de este gobierno provincial de estricta justicia. No hay excusas. Ahora los fondos están. Justicia sería, en este caso, devolver los dineros perdidos por los jubilados por la Ley 10.078. Financiaron al Estado y perdieron los aumentos por inflación. El gobernador ha dicho enfáticamente que las jubilaciones no se tocan. Gobernador, una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. Hasta la semana que viene.